El siguiente tema de Tesina, que nos van a platicar un poquito acerca de la elaboración y el desarrollo y profundización del mismo, es el arte de la pedagogía en Immanuel Kant, Francisco Ontiveros Gutiérrez. Buenas tardes, espero que los nervios no se noten y pues me limita mucho el pasar después de la ovación de Felipe y después de la sentencia del padre Virgilio para los próximos 4 días. Pero bueno, mi turno de confesar mis experiencias ha llegado y pues bien, vamos a ver qué sale. Me ha llamado la atención durante mis estudios, entre comillas, de filosofía aquí en el seminario, el tema de la educación, y la razón es porque este tema yace en la columna vertebral que cruza la filosofía, es decir, desde la paideia de los griegos, incluso del método que nos propone como educación Homero, hasta nuestros días. El último texto, hasta antes de un mes, que escribió Fernando Savater era sobre la educación. El último texto que ha producido la UNESCO también es sobre temas de educación, y uno de los textos más recientes del episcopado mexicano es sobre eso, es sobre la educación en la actualidad como una emergencia, de tal manera que todos tienen como una situación evidente que la emergencia es algo, la educación es una situación emergente. Muy bien. He tenido algunos inconvenientes para la realización de mi tesina. El primero fue el padre Sili, que con sus ojos azules y penetrantes me dijo, con su tono sarcasmo: ese tema es muy complejo, no te metas con él. Y bueno, pues yo decidí no hacerle caso del todo y continué con mi tema. Después, en algún lugar, yendo a misa, me encontré con un admirado amigo también aquí presente entre nosotros, que me dice: oye, ¿de qué vas a hacer tu tesina? Y le digo: maestro Beto, la voy a hacer de Immanuel Kant. Te estás metiendo en camisa de 11 varas, deja ese tema. Bueno, después de todas estas sentencias que me han propuesto, pues yo decidí utilizar el tema de la pedagogía en Immanuel Kant para amarrarme el dedo, como decimos comúnmente, porque es la obra más pequeña que tenemos de este autor. Llega al menos a 100 páginas. Otro inconveniente es el tiempo. En los últimos meses de este año hay una premura tremenda, el tiempo que parece que nos acecha por doquier en cada momento, y cuando pensamos que las cosas van a tardar y que decimos: bueno, pues el examen de Universa es hasta el último de mayo, y resulta que faltan 2 días, ¿verdad? Y así pasó con la tesina. Otro inconveniente era mi asesor, que cada miércoles que llegaba al seminario: oye, hermano, aquí tengo otro texto más para tu bibliografía. De tal manera que cada semana me traía 2 textos, y bueno, ¿de qué manera uno lee tantos textos para ponerlos en la bibliografía, verdad? Estos son algunos de los inconvenientes, pero frutos he alcanzado muchos y realmente son satisfactorios. Al menos tengo hoy una idea del pensamiento de Immanuel Kant. Al principio yo quería hablar de la educación y la base de la ilustración que propone Kant, la educación como base para la ilustración. Pero después, cuando entendí un poco mejor el tema, me di cuenta que lo que pretendía era algo completamente alejado, por un lado, de mis convicciones, y por otro lado de la formación que estoy recibiendo, por lo que implica ilustración y el modo en el que se para ante Dios. Al decir sapere aude, pues está evitando de alguna manera la existencia de Dios. Y en ese momento decidí dar un volantazo y me quedé simplemente con el concepto de Dios. Mi tesina está compuesta por un primer capítulo que todo el mundo criticaba en las clases del seminario de tesina. Bueno, todo el mundo, los profesores, por un lado el maestro Ramón y por el otro el maestro Sergio, que decían: de nada sirve poner la vida del autor y el contexto. Sin embargo, yo lo hice. Thomas de Quincy, uno de los relatores de la vida de Kant, dice que ningún hombre que quiera estudiar puede pasar de largo la vida de Immanuel Kant. Yo creo, después de haber leído el texto, es un texto pequeño, que realmente la filosofía de Immanuel Kant se puede entender mejor a partir de su vida. Entonces ese es el contexto que hago del que utilizo el primer capítulo. Después su vida, que es una vida interesantísima, utilizada hasta por algunos psicólogos como ejemplo para algunas otras consideraciones.
En el segundo capítulo utilicé la antropología. Emmanuel Kant tiene un texto de antropología y fue el fundamento antropológico de la educación. Y al final, los alcances de la educación y unas estimaciones conclusivas. Estoy agradecido y mucho con Dios, con el seminario, con el padre Sili, con mi asesor, con mis compañeros, con mis amigos y pues con todas las personas que han hecho posible que yo llegue a este lugar y que haya yo concluido esto. De manera especial, pues mi madre, que cuando la invité me dijo: tengo cosas importantes que hacer. Una de las conclusiones que alcancé al terminar mi tesina fue que yo pienso, y es algo personal y a lo mejor no tiene validez, pero pienso que la obra de Emmanuel Kant, todo el complejo de la obra de Emmanuel Kant puede leerse a partir de la pedagogía. La pedagogía es un texto que él escribe en 1802, él muere en 1804, y yo pienso que todo lo demás puede leerse a partir de ahí. Yo creo que ahí están los fundamentos del imperativo categórico, los fundamentos de la razón práctica, los fundamentos de la crítica de la razón pura, y todas las demás estimaciones que él propone, yo pienso que están sintetizadas en esta obra. Ahí se sintetiza pues el idealismo trascendental en la pedagogía. Termino con una frase que fue la que me motivó para realizar este trabajo y en los temas de educación. La educación es lo único que hace posible el tránsito del animal al racional en el hombre. Les agradezco mucho su atención. Para animar a todos los compañeros de tercero, que todos hemos pasado por allí, todos los sacerdotes hemos elaborado nuestra tesina, concluyendo la etapa filosófica. Cada uno de ustedes sabe el esfuerzo cotidiano de todo este tercer año de filosofía que ha significado la elaboración de esta tesina. Conocen a detalle las cosas valiosas y hasta los errores que vienen impresos ya en esos ejemplares que tenemos a nuestras espaldas. Venga esta frase de Jorge Luis Borges para que nos animemos. Uno no es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Así es que lo más importante es seguir con el hábito de la lectura.